Elecciones autonómicas y municipales. Cadena SER, Comunitat Valenciana. Comenzamos esta ronda de entrevistas en la ventana Comunitat Valenciana con el candidato de Unides Podem Esquerra Unida a la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí. Y gracias por acompañarnos esta tarde en la ventana. Bueno, después de un intenso fin de semana, en estos primeros días de campaña, ¿cómo se siente? ¿Cómo afronta este reto? La verdad que la campaña electoral es muy exigente y le dedicamos muchísimas horas, pero seguramente es la parte más bonita de la política porque es en la que tienes un contacto más directo, más cotidiano con la gente, puedes escucharla y te encuentras con muchísimas personas que te animan, ¿no? Y yo creo que eso seguramente es lo más hermoso de la política. Bueno, se ha definido siempre como discípulo de Julio Anguita, en ese sentido de hablar ante todo de programa siempre, ¿no? de proyecto antes de reparto de poder. Yo quisiera que, con el tiempo que tenemos en la ventana, en este espacio que inauguramos hoy, ¿cuáles son las bases principales de Unides Podem Esquerra Unida de cara a estas elecciones autonómicas? Lo que nosotros vamos a poner en el centro del nuevo gobierno valenciano a partir del día 29 se resume, yo creo que en una palabra, y es transformar. Transformar nuestro modelo productivo y transitar de un modelo que yo creo que es socialmente injusto, que está claro que es insostenible, hacia uno que sea más justo, más sostenible y más democrático. Y en ese sentido vamos a impulsar en el nuevo gobierno valenciano la creación de empresas públicas en los principales sectores estratégicos. Estoy hablando, por ejemplo, de supermercados públicos en el sector alimentario para garantizar la seguridad alimentaria de la población, que bajan los precios para las familias. Estoy pensando en una empresa pública de energía, porque hay cosas que son demasiado importantes para dejarlos en manos exclusivamente del mercado, y la distribución y la producción de energía sin duda es una de ellas. Y estoy pensando en algo que además tiene hoy muchísima actualidad, porque precisamente acaba de publicarse una noticia donde se habla del desabastecimiento de las farmacias, donde se habla de que hay medicamentos básicos que no están disponibles para los ciudadanos. El lobby farmaindustria ya va diciendo que hay que subir los precios, y nosotros lo que proponemos es la creación de una industria farmacéutica valenciana que nos permita también en ese ámbito garantizar la seguridad del suministro a la ciudadanía. Bueno, la creación de una cadena de supermercados públicos que comentaba usted, ¿esto nos podría definir exactamente qué va a ser para que el oyente de la ventana lo pueda entender? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Qué va a pasar con los productores? ¿Qué puede pensar de ese supermercado el tendero de la esquina, por ejemplo? Es muy sencillo. Se trata de organizar una empresa pública que se ocupe de la distribución de alimentos en conexión con nuestro tejido cooperativo y articulada con la producción local, articulada con los pequeños y medianos ganaderos, con los pequeños y medianos agricultores, en definitiva, con nuestro mundo rural que está siendo aplastado por la bota inflexible de las grandes superficies que le imponen condiciones aprovechando su posición monopolista en el mercado, su posición de dominio. En definitiva, y por resumirlo en una idea, se trata de crear un circuito económico alternativo alrededor de la producción local que garantice la seguridad alimentaria de la población. Partimos de un diagnóstico, hay gente que no puede llenar la nevera, hay muchas familias que están cambiando incluso sus hábitos alimentarios y consumiendo productos basura porque no pueden acceder a las frutas, a la carne o a la leche que tomaban antes, y ante eso yo creo que los responsables públicos tenemos que aportar soluciones, y creemos que esta es una solución estructural para garantizar la seguridad alimentaria de la población. ¿Y al pequeño tendero de la esquina no le va a afectar este supermercado público? En absoluto. Yo creo que lo que le afecta al tendero de la esquina son las prácticas de las grandes superficies, los horarios abusivos y las prácticas muchas veces de cártel para alterar la fijación de los precios. El otro día presentaba una denuncia que me parece muy importante, la Unión de Agricultores y Ganaderos, de esto hace apenas unos días, donde demostraba que Mercadona, Lidl y Bonpreu han actuado como un cártel para subir el precio de la leche. Estamos hablando de cosas muy serias. Hay madres que nos están escuchando que necesitan comprar leche para sus hijos, para sus familias, y creo que ante esta
tesitura, pues es evidente ante los abusos que se están produciendo que necesitamos empresas públicas, una Generalitat emprendedora, yo la llamo una Generalitat republicana, que se ocupe de garantizar necesidades básicas de la población, sin perjuicio evidentemente del sector privado, que tiene que seguir operando con normalidad. ¿Y lo mismo con una empresa pública de energía? Sin duda, una de las cuestiones más críticas que estoy comprobando en esta campaña electoral es un despliegue de las renovables irracional, que puede comprometer la subsistencia de algunas actividades económicas tradicionales, que puede poner en riesgo los hábitats de muchas especies y que puede acabar depredando otra vez nuestro territorio. Aquí, y quiero decirlo, en complicidad con el bipartidismo, se está organizando una nueva burbuja especulativa a la mayor gloria del oligopolio eléctrico, donde está Gas Natural, donde está Iberdrola, donde está Renovalia, donde están ya hoy fondos de inversión que se han sumado a la fiesta, que lo que plantean son la instalación de grandes macroplantas sin tener en cuenta la necesidad de proteger el territorio. Nosotros defendemos una empresa pública de energía que despliegue una planificación ecológica para que las energías renovables, que evidentemente son imprescindibles, puedan implantarse de una forma racional, planificada y, sobre todo, escuchando a la ciudadanía, que es muy importante. Bueno, hoy precisamente le acompañaba en un acto Pablo Echenique. Aquí en Valencia se ha incidido mucho en el tema de la sanidad. Usted mismo se reunía con colectivos sanitarios hoy mismo. Hablaba usted de reformar la atención primaria. ¿Cómo lo haría? Mire, lo primero que quiero decir es que hay una preocupación, yo creo, muy seria en la ciudadanía con nuestra sanidad pública y que hay que escuchar a los ciudadanos. La gente no entiende que no haya medicamentos en las farmacias. La gente no entiende que no le den cita o que haya listas de espera interminables para recibir servicios sanitarios básicos. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que en manos de Unides Podem la sanidad pública estaría mejor gestionada, y lo creo sinceramente por dos motivos. Primero, porque tenemos un equipo de plena solvencia técnica y política, donde incorporamos en nuestras listas y en nuestros equipos programáticos a personas con una amplísima trayectoria en defensa de la sanidad pública y con un, creo que indiscutible, prestigio en el ámbito de la profesión médica. Y en segundo lugar, porque tenemos ideas y propuestas. En primer lugar, efectivamente, lo que usted apuntaba, es fundamental reforzar la atención primaria, que es la columna vertebral de nuestra sanidad pública. Fíjese, le daré un dato que yo creo que los oyentes van a entender. El 70% de los servicios sanitarios que recibe una persona a lo largo de su vida proceden de la atención primaria. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que el 25% del total de la inversión sanitaria tiene que destinarse a atención primaria. Actualmente tenemos el 14%. Tenemos que avanzar mucho y nosotros lo vamos a plantear muy claramente en el nuevo gobierno valenciano. Pero no solo eso, hay que continuar con el proceso de desprivatización sanitaria y hay que avanzar en una cosa en la que el movimiento de defensa de la sanidad pública insiste mucho, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Hay que avanzar en una mejora de la gobernanza y de la gestión del servicio público sanitario. Yo tengo ya alguna experiencia en dirección pública, he dirigido estructuras administrativas centenarias con miles de funcionarios en esta corta trayectoria profesional pero intensa, y creo que es muy importante que en nuestro servicio sanitario se profesionalice la dirección de los hospitales, de las diferentes unidades, y se avance en mejoras de gestión que han de ir en paralelo a una mayor dotación de recursos, porque sin ello al final pues no seremos suficientemente eficientes, y creo que nuestra obligación es garantizar un servicio lo más adecuado posible para la ciudadanía. Para eso hace falta dinero, hace falta más presupuesto, que debería aumentarse. ¿En cuánto en atención primaria? Pues mire, hasta alcanzar el 25% del total de la inversión sanitaria. Claro que hacen falta recursos. Al final, el debate sobre los servicios públicos, el debate sobre la sanidad pública es un debate sobre el estado del bienestar, que nos lleva siempre a la política fiscal. Por eso, cuando se planteó por parte del Partido Socialista una reforma fiscal en esta legislatura que implicaba bajar impuestos a las clases medias y trabajadoras, nosotros dijimos inmediatamente que estábamos de acuerdo siempre que fuera acompañada de una subida de impuestos a las rentas más altas, y creo que al final logramos algo bastante equilibrado. Pero es verdad que al final de los derechos, de cualquier derecho, siempre hay un servicio público, siempre hay empleados públicos que garantizan que esa necesidad social resulta
satisfecha y por lo tanto nosotros lo que planteamos es un debate en serio de la sanidad pública para que tenga el nivel que nuestra ciudadanía merece. Bueno, uno de los asuntos estrellas sin duda está siendo también el tema de la vivienda en esta campaña electoral. Es un aspecto que preocupa muchísimo a los valencianos en general y que ha trabajado usted directamente como conseller desde el Botánico. Con esta ley de vivienda que se ha aprobado, ¿en qué aspectos Héctor Illueca incidiría medidas desde la Comunitat Valenciana? Porque ahora la pelota también está aquí. Sin ninguna duda. Yo creo que precisamente estas elecciones son, me permitirá usted la expresión, un referéndum sobre la vivienda. Aquí se va a dictar un veredicto por parte de la ciudadanía sobre si quiere seguir construyendo un sistema público de vivienda, cuyas bases hemos sentado en esta legislatura. No había políticas de vivienda antes de que Unidas Podemos entrara al gobierno. Creamos una consellería, le dimos el rango de vicepresidencia y hoy las políticas de vivienda de la Generalitat son una referencia para el conjunto del Estado. Y ahora, como muy bien usted apunta en su pregunta, la ley de vivienda traslada la pelota al tejado de las comunidades autónomas. Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que no la va a aplicar. Y no solo eso, que la va a recurrir al Tribunal Constitucional. Nosotros decimos dos cosas. La primera, si estamos con más fuerza en el Consell de la Generalitat, la vamos a aplicar hasta sus últimas consecuencias y vamos a limitar el precio de los alquileres para que los jóvenes tengan una oportunidad, para que puedan emanciparse, para que puedan forjarse un porvenir, un proyecto de vida. Hay que actuar sobre precios que son absolutamente desorbitados. Y en segundo lugar, tan importante o más como eso, ya no es posible hablar en la Comunidad Valenciana del derecho a la vivienda si no se limitan los apartamentos turísticos. Y lo que nosotros proponemos es limitar al 2% las plazas de alojamientos turísticos respecto al total de la población en las zonas tensionadas. Son una causa fundamental del encarecimiento de los precios que está expulsando de la posibilidad de tener una vivienda a nuestra juventud y además está extendiendo un modelo turístico que yo creo que redunda en perjuicio de los sectores de la hostelería que ven evidentemente con preocupación esta situación. Así que nosotros desde luego en el nuevo gobierno vamos a plantear estas medidas en el centro para tratar de abordar en serio el problema de la vivienda en nuestra tierra. Hablando de turismo, tasa turística. Otro asunto que también ha sido muy debatido últimamente en la Comunitat Valenciana. Se aprobó una tasa turística, no es la que a nosotros nos habría gustado, es el resultado de una síntesis política y de una correlación de fuerzas parlamentaria. Es verdad que siempre que se plantean avances, siempre que se plantean medidas que afectan a intereses poderosos, encontramos una resistencia feroz del Partido Socialista. Este fue un caso, pero podríamos hablar del caso de las renovables o podríamos hablar, fíjese, hace escasas semanas cuando negociamos el último decreto ley para combatir el acoso inmobiliario, el Partido Socialista hasta el último momento nos forzó a excluir del texto algunas obligaciones adicionales para los fondos de inversión, para los fondos buitre que podían contribuir a movilizar viviendas vacías. Dicho esto, la tasa turística está aprobado. Cuando llegue el momento habrá que evaluar, como cualquier otra política pública, cuál es el resultado y sobre eso actuaremos. Bueno, algunos otros asuntos importantes que también yo creo que se están tratando en esta campaña electoral, pero a veces de una forma un poco más sutil, como es el tema del agua, trasvase Tajo Segura, la gestión forestal también es un tema que preocupa mucho en la Comunitat Valenciana, las zonas de bajas emisiones, son aspectos que siguen vigentes y que tienen consecuencias también directas en lo que es el día a día de todos los valencianos. Sí que me gustaría que hiciera alguna pincelada sobre estos asuntos, empezando por el agua. Pues mire, aquí creo que hay un planteamiento clave que nosotros pretendemos incorporar a la acción de gobierno. Es la idea de planificación ecológica. Yo creo que aquí hay muchas cosas que están sueltas. La gestión de los recursos hídricos, la transición ecológica, la gestión de los residuos, la reindustrialización de la Comunidad Valenciana. Y yo creo que ha llegado el momento de tomarnos en serio eso del cambio de modelo productivo. Y eso implica planificación ecológica que le dé sentido al conjunto y que permita definir un horizonte para nuestra tierra. En el ámbito del agua, yo creo que aquí nosotros tenemos una posición equilibrada y creo que el gobierno valenciano ha procedido correctamente, garantizando el suministro a través de diversas herramientas, entre otras subvenciones que hemos aprobado recientemente en el gobierno para preservar actividades económicas que son una prioridad absoluta para el gobierno. Pero yo creo que además este gobierno
tiene una mirada larga. Es nuestra obligación como responsables públicos en un contexto que yo creo que la ciudadanía sabe que es de un cambio climático que sigue avanzando, que va a ser de escasez de recursos hídricos y que nos obliga a apostar por una mayor eficiencia en el uso del agua, por una racionalización de los regadíos, que nos obliga a buscar alternativas en el ámbito de la desalinización. El Gobierno está haciendo todo esto con una mirada larga puesta en la próxima década, lo está haciendo de la mano con la comunidad científica y en ese sentido creo que está dando una respuesta a necesidades sociales y con un horizonte de futuro. Bueno, estamos hablando en la ventana con el candidato de Unides Podem Esquerra Unida a la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca. Nos quedan 5 minutos por delante de entrevista y sí que me gustaría hablar de otros asuntos también. Bueno, el día 24 de mayo ya se anunció que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va a participar en un acto de campaña con Unides Podem Esquerra Unida. Es un respaldo que usted ha deseado desde el principio y que ya es un hecho. ¿Es un respaldo que cree que les va a ayudar a obtener mejores resultados aquí en la Comunitat Valenciana? Mire, cuando Yolanda Díaz me planteó venir a Valencia a la campaña electoral, yo inmediatamente le dije que estaba encantado y que evidentemente era un refuerzo importante, sobre todo porque nos permite trasladar a la ciudadanía la idea que yo siempre he pretendido, ¿no? Y es que la nuestra fuera una campaña unitaria, que todos los referentes de nuestro espacio político estuvieran implicados. Estoy pensando evidentemente en Yolanda Díaz, pero estoy pensando también en Yone Belarra, estoy pensando en Irene Montero, estoy pensando en Alberto Garzón, estoy pensando en Juancho López Uralde, un referente del ecologismo político que hace pocos días estaba aquí con nosotros, y a mí eso me hace sentirme orgulloso y muy esperanzado, porque creo que este proyecto está despertando ilusión en sectores importantes de la ciudadanía sin los cuales no es posible un nuevo gobierno del Botànic, y así que la esperamos con los brazos abiertos. Estará con ustedes, pero también va a acudir a otros actos, por ejemplo con Compromís, no en un acto de apoyo íntegro a Compromís, pero sí en un acto en el que estarán también los miembros de Compromís. Mi pregunta es, ¿no cree usted que el electorado de izquierda se puede sentir un poco confuso en este aspecto? Permítame que le diga que le han debido informar a usted mal, porque no es un acto con Compromís, es un acto que organiza la Comisión Ciutat Port, que es efectivamente, con más gente. Claro, donde están invitadas todas las fuerzas políticas que se oponen a la ampliación del puerto. Yo creo que la Comisión Ciutat Port es el movimiento social más importante que existe en la ciudad de Valencia, con una capacidad de convocatoria tremenda, que ha conseguido extender esta sensibilidad en el conjunto de la población, y a mí me parece muy bien que intentemos poner en la agenda un tema de tanta trascendencia, porque aquí lo que nos estamos jugando es la supervivencia de ecosistemas como la Albufera. Lo que nos estamos jugando son las playas que disfrutan los valencianos y las valencianas y que pueden verse seriamente perturbadas si se produce esta ampliación del puerto. Yo creo que poner esto en la agenda es bienvenido, porque aquí no se trata solo de que no vuelva la derecha. Aquí de lo que se trata es de que no vuelvan las políticas de la derecha que nos retrotraen a un pasado de especulación, de destrucción del territorio y sobre todo de corrupción. ¿Pero no cree que el electorado de izquierda se puede sentir un poco perdido? Nosotros coincidimos con otras fuerzas políticas en muchos temas, y en concreto en el tema de la no ampliación del puerto de Valencia, y a mí me parece bien que se produzca esta actividad organizada por la Comisión Ciutat Port, que es una actividad apartidista y que creo que merece toda la atención. Pilar Lima ya ha anunciado que va a asistir, no sé lo que van a hacer otros responsables políticos, pero creo que bienvenida sea esta iniciativa si contribuye a poner en la agenda algo tan importante para que el día 28 en Valencia la ciudadanía emita un voto informado. Bueno, su formación es fundamental para que pueda haber un tercer Botànic. Yo le dejo unos minutos, los últimos minutos de esta entrevista, para que haga un llamamiento precisamente a ese voto. Bueno, yo creo que precisamente ahora estamos celebrando el aniversario del movimiento 15M. Aquel fue un estallido popular donde muchísimas personas, y particularmente personas jóvenes, se fueron a las plazas para tratar de cambiar el país, para tratar de acabar con la corrupción y para democratizar la política frente a políticos profesionales que llevan toda la vida viviendo de esto, frente a partidos esclerotizados, frente a un sistema político que estaba claramente entregado a los intereses del poder financiero en la época del bipartidismo. Rápidamente se produjo una reacción feroz y a aquellos jóvenes se les dijo que organizasen un partido. Lo hicieron
y estamos en la vicepresidencia del Gobierno de España, estamos en la vicepresidencia del Gobierno valenciano. Es verdad que quedan cosas pendientes y por eso creo que hay que seguir luchando. Yo creo que lo que se ha demostrado estos años, lo que demuestra nuestra presencia en el Gobierno, es que desde las plazas se puede llegar al poder y que merece la pena luchar. Si no consigue esa representación en el Parlamento valenciano, ¿seguiría usted en política o volvería a su trabajo de antes? Mire, yo creo que aquí ese debate lo ha cerrado el CIS y a mí me parece que ahora mismo nosotros estamos en disposición de estar con más fuerza en el Gobierno valenciano. Estamos en disposición de impulsar, yo creo que con más fuerza, estas políticas que la sociedad valenciana necesita en una etapa que va a ser muy difícil, y desde luego mi compromiso con la ciudadanía es dedicar estos 4 años a trabajar por el bienestar de los valencianos y de las valencianas. Bueno, candidato de Unidas Podemos, Esquerra Unida a la Generalitat, Héctor Illueca, muchísimas gracias por atender la llamada de La Ventana. Muchas gracias a vosotros, un placer. ...28M... Elecciones autonómicas y municipales. Cadena SER, Comunitat Valenciana.